que voy a tratar es sobre inmunometabolismo y su impacto clínico. Es un tema realmente muy interesante. En los últimos años hay nuevos conceptos y hay ciertos conceptos antiguos que de todas maneras vamos a tener el día de hoy que recordar. Es un problema realmente inflamatorio. Es un problema inflamatorio y vamos a darle solamente una visión panorámica al problema. ¿Cuál es el problema? Cuando hay demasiada ingesta de alimentos van a haber alteraciones metabólicas. Esas alteraciones metabólicas van a producir inflamación. Y la inflamación, a su vez, alteraciones metabólicas. Y las alteraciones metabólicas van a producir más inflamación. Es decir, va a haber una simbiosis de estos problemas. Entonces, normalmente hay una relación íntima y adecuada entre la inmunidad y el sistema energético, todo lo que es metabolismo. Hay una combinación adecuada, una relación íntima, pero en una homeostasis adecuada. Pero ¿qué sucede? Cuando hay demasiada ingesta de alimentos, prácticamente se va a trastocar todo y va a empezar lo que se llama un problema eminentemente inflamatorio, pero inflamatorio de bajo grado, que algunos autores lo llaman infección de bajo grado, metainflamación o una inflamación tipo silenciosa. Entonces, la clave es la metainflamación. En el estado normal, los nutrientes y el adipocitos están en armonía, pero cuando hay demasiado aporte calórico, lo que va a suceder es de que se va a estimular todo este sistema inmunológico, la inmunidad innata, de tal suerte que vamos a producir nosotros factores de nucleosis tumoral, interleuquinas, diferentes tipos de sustancias de tipo inflamatorio, lo cual nos va a dar, digamos, una inflamación, no solamente local. Como vamos a ver, esta inflamación se exporta y va a ser una inflamación de bajo grado sistémica en todo nuestro organismo. Entonces, el exceso de nutrientes va a traer consigo estrés de ciertas organelas fundamentales, estrés del sistema retículo endotelial, estrés de las mitocondrias, va a tener alteraciones bioquímicas, alteraciones moleculares. Esto va a generar una metainflamación, esa metainflamación a su vez produce más estrés de estas organelas y esta inflamación va a traer una disfunción inmunometabólica. Cuando hablamos de este problema, disfunción inmunometabólica, esto va a condicionar de que haya un envejecimiento y una muerte prematura. Y esta inflamación crónica de bajo grado no solamente se va a quedar en el tejido adiposo. Esa inflamación de bajo grado va a estar a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo, a nivel del páncreas, a nivel del cerebro, es decir, en toda nuestra economía va a haber este problema de tipo inflamatorio de bajo grado. Para entender estos mecanismos bioquímicos moleculares, acá un concepto muy simple. Tenemos una célula con su membrana celular, tenemos acá un receptor y en el citosol de muchas células, especialmente de la línea o el linaje hematopoyético, tenemos el factor nuclear kappa beta, el cual está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque hay una quinasa B que prácticamente lo frena. Pero ante ciertos estímulos van a haber señales hacia este receptor que va a producir ciertas quinasas. Y esas quinasas van a condicionar que esta quinasa B se desprenda. Esa quinasa B se desprende y se degrada. Y prácticamente el factor nuclear kappa beta queda solo en el citosol. Y cuando el factor kappa beta en el citosol queda solo, ese va al núcleo y en el núcleo va a incidir sobre ciertos blancos nucleares que va a condicionar la formación de células de supervivencia, células de adhesión como el ICAM, PECAM, BICAM, todas esas sustancias de adhesión. Y vamos a tener también células de tipo inflamatoria, sustancias inflamatorias. Ese concepto, ese esquema muy simple lo podemos hacer un poquito más complejo y acá tenemos ese receptor que les había manifestado, que ese receptor es de la familia de los TLR, Toll-like receptor, que es una familia de más o menos de 10 grupos, los TLR. El TLR acá está siendo estimulado por un lipopolisacárido, pero ese lipopolisacárido no viene solo, viene con una proteína.
una lipoproteína. Y aparte van a haber moléculas como el MD2 y el CD14 que van a condicionar toda una cascada de eventos que va, al final de cuentas, como les había dicho, que el factor nuclear kappa beta quede solo y el factor nuclear kappa beta entre al núcleo, y al final vamos a tener nosotros presencia, formación de diversos tipos de sustancias citoquinas inflamatorias. Pero cuando se estimula este receptor, el TLR, que en este caso es un TLR4, va a haber otro brazo operativo. Ese otro brazo operativo también da toda una cascada que va a permitir que a nivel del núcleo se pueda generar interferón. Ya se va complicando, todo es vía molecular. ¿Y qué sucede? Acá tenemos, por ejemplo, el TLR, que puede ser estimulado por un lipopolisacárido o un ácido graso. Eso estimula al TLR4, se despierta toda la cascada de eventos y eso produce inflamación, como habíamos dicho, estimula el factor nuclear kappa beta. Pero de otro lado, el TLR va a condicionar que el propio sistema retículo endotelial empiece a formar mayor cantidad de TLR, hasta cierto punto. Pero llega un momento que ya es tanta la estimulación o la estimulación se vuelve crónica que empieza a haber estrés del sistema retículo endotelial. Al haber estrés del sistema retículo endotelial va a condicionar inflamación el propio sistema retículo endotelial. Y entonces toda esa estructura se inflamó, respondió a la inflamación y encima va a generar mayor sustancias inflamatorias. Entonces hay una relación estrecha, una relación íntima entre nutrientes e inflamación, la cual debe ser armónica, pero el exceso de alimentos, el exceso de energía va a condicionar alteraciones en ciertas organelas. Tenemos acá al sistema retículo endotelial, tenemos acá las mitocondrias con sustancia reactiva de oxígeno a nivel del sistema retículo endotelial, y esto va a condicionar cambios moleculares. Acá tenemos la quinasa pancreática del sistema retículo endotelial, el cual se estimula, y la quinasa de inositol del retículo endotelial. Estos se estimulan, ¿qué va a suceder? Lo que les había explicado en la primera diapositiva. Se activa el factor nuclear kappa beta y el factor nuclear kappa beta va al núcleo y vamos a tener nosotros, a partir de exceso de alimentos, a partir del estrés del sistema retículo endotelial, a partir del estrés de la mitocondria, vamos a tener nosotros respuesta tipo inflamatoria. Pero de otro lado, tenemos también el inositol, es capaz de estimular el sistema Janus quinasa o Janus NH2 quinasa. Este NH2 quinasa va a hacer que ciertas cascadas metabólicas no se den en la forma adecuada. Por ejemplo, que la fosforilización a este nivel que debiera ser en tirosina se hace en serina o en treonina. Y ese receptor o esa sustancia prácticamente se bloquea. Entonces, el estrés por exceso de alimentos del sistema retículo endotelial estimula todo este sistema, que al final vamos a tener no solamente, como habíamos visto primero, respuesta inflamatoria, vamos a tener respuesta metabólica alterada. El exceso de alimentos me perturbó la función sistema retículo endotelial de las mitocondrias. Y al final, ¿qué vamos a tener? Podemos tener una respuesta inflamatoria y vamos a tener también una respuesta metabólica totalmente alterada. Y cuando hay esta inflamación de bajo grado sistémica, es a nivel de todo el organismo. Y acá está demostrado en esta publicación. En el intestino, la persona delgada tiene sensibilidad a la insulina. La persona gordita va a tener mayor cantidad de células T y vamos a tener mayor presencia de citoquinas. ¿Y esto condiciona qué? Condiciona resistencia a la insulina. Lo mismo que sucede a nivel del intestino también sucede a nivel del hipotálamo. La sobrenutrición va a condicionar estrés del sistema retículo endotelial, alteraciones del mecanismo de autofagia. Esto estimula el sistema supresor de citoquinas, la proteína tirosin fosfato 1B y la combinación quinasa B con factor nuclear kappa beta, lo cual condiciona inflamación, condiciona presencia de citocinas. Esas citocinas, ¿qué van a hacer? Van a inflamar el hipotálamo. Al inflamar el hipotálamo
hipotálamo, ¿qué vamos a tener? Resistencia a la leptina. Y cuando hay resistencia a la leptina, generalmente vamos a tener nosotros también resistencia a la insulina. Eso que parecía un poco teórico hoy en día ya está bien graficado. Tenemos acá una persona gordita, una persona con demasiados nutrientes ingirió y tenemos elevación de glucosa, lípidos, estos estimulan todos estos sistemas y al final tenemos resistencia a la leptina y resistencia a la insulina. Pero la obesidad de por sí produce citoquinas. Esas citoquinas producen inflamación, van a sus respectivos receptores y también inflaman el hipotálamo y tenemos nosotros resistencia a la leptina y resistencia a la insulina. Hoy en día se sabe cuando crece la adiposidad interna visceral, cuando crece la adiposidad, cuando crece la barriguita, esta se vuelve totalmente disfuncional. Hoy en día se sabe que hay paralelismo, crece el tejido abdominal visceral, también crece el tejido adiposo epicárdico. Y cuando el tejido adiposo pericárdico crece, se vuelve totalmente disfuncional, ¿qué va a pasar? La grasa se empieza a infiltrar al músculo y van a haber citocinas inflamatorias y citocinas profibróticas. Y esto va a condicionar, quieran o no, alteraciones. Estrés oxidativo va a condicionar también fibrosis y vamos a tener nosotros al final trastornos de la conducción eléctrica y vamos a tener también nosotros fibrosis a nivel cardíaco. A veces hay personas gorditas que capaz todavía no son hipertensas y se le hace un electrocardiograma y hay alteraciones inespecíficas. Esas alteraciones inespecíficas probablemente sean, digamos, todos estos cambios bioquímicos, todos estos cambios moleculares, dada por la inflamación crónica de bajo grado, la cual se hace persistente. Lo mismo sucede en el músculo de una persona gordita con una persona que está con una metainflamación, vamos a tener mayor cantidad de células inflamatorias. Y hoy en día sabemos que la aterosclerosis, que es una secuencia de eventos, en el cual están estas moléculas, los monocitos, las células espumosas, proteína C reactiva, todo, al final de cuentas, la aterosclerosis hoy en día, yo creo que todos estamos de acuerdo de que la aterosclerosis es un problema también de tipo inflamatorio, en el cual están las ICAM, PCAM, todas esas sustancias de adhesión, casualmente que son estimulados, ¿por quién? Por los TLR, por los Toll-like receptor. Y entonces, ¿qué sucede en el tejido adiposo de una persona delgada y una persona en el cual está la armonía, los nutrientes con el adipocito, con el sistema inmune? Sucede lo siguiente, todo está en azul. Pero una persona que está con sobrepeso, con tejido visceral sumamente incrementado, vamos a tener nosotros fundamentalmente producción de citocinas inflamatorias. En cambio, la persona delgada tiene citocinas antiinflamatorias, tiene inmunoglobulina M, en cambio el gordito o el de sobrepeso va a tener inmunoglobulina G y citocinas proinflamatorias. Y en cambio estas son citocinas antiinflamatorias. Esa es la gran diferencia. El gordito ya tiene, digamos, toda la grasa inflamada. Primeramente inflama la grasa y luego esa inflamación la va a exportar, como vamos a ver. Entonces, es conocido por todos nosotros que a mayor cantidad de índice de masa, mayor mortalidad, mayor enfermedad coronaria y probablemente mayor incidencia de diabetes. Hay relación directa entre estos eventos. Y lo mismo podemos decir perímetro y cintura. Mayor perímetro y cintura, mayor hipertensión, mayor colesterol y el HDL se pone más bajo cuanto más cintura tengamos, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Acá tenemos al señor Manuel Feijó López, 60 años, 88 kilos, 1,73. Peso entre talla al cuadrado me sale un índice de 29. Prácticamente ese señor está prácticamente tocando la puerta, la gordura. Está tocando la puerta a la gordura, pero le tomamos una foto al señor Manuel Feijó y el señor Manuel Feijó de gordo no tiene absolutamente nada. El señor Manuel Feijó realmente se dedica a levantar pesas. Pero, ¿qué sucede? Lo llevamos a impares, le hacemos ahí una densitometría, no para evaluar la densidad mineral ósea, sino para evaluar la composición corporal. Y en la evaluación que le hacemos al señor Feijó, Manuel Feijó, ¿qué vemos nosotros? Que el índice de masa está en 29.5 y el porcentaje de grasa total solamente es 12.5. Entonces, lo que interesa realmente para que se den estos problemas de metainflamación es la grasa, y fundamentalmente la grasa visceral.
Esa es la que se vuelve totalmente disfuncional. Y entonces esto es lo que recomiendan, digamos, la literatura. Lo óptimo que debiera tener una persona varón es de 8 a 15%. Y se habla de sobrepeso en el varón cuando aumenta o sobrepasa el 25% de grasa corporal total. Pero independiente de la grasa corporal, mucho más interesante y de mayor, digamos, pronóstico es dónde está ubicada la grasa. No es lo mismo estar ubicada la grasa a nivel de pelvis que estar la grasa de tipo visceral. Entonces, lo importante para nosotros, algo sencillo, medir el perímetro y cintura. La IDF propone, por ejemplo, 90-80. Glesmo, el grupo Glesmo propone 94 para el varón y 90 para el sexo femenino. Van a haber distintas, digamos, asociaciones médicas o instituciones que proponen medidas. Cuanto menos, mejor, igual que el LDL. Cuanto menos, mejor. Cuanto menos cintura tenga una persona, va a ser mucho mejor. Esta es la famosa grasa visceral. Entonces, esa grasa visceral que tenemos, realmente hoy en día es considerado un órgano endocrino. El 50% es adipocito, preadipocito, tenemos fibroblastos, células endoteliales, macrófagos, leucocitos y células madre. Todo ese conjunto hoy en día es considerado un órgano endocrino que forma más de 100 sustancias y que está en relación con todo nuestro organismo, sistema metabólico, regulación del apetito, la presión arterial, con el sistema reproductivo, todo tiene relación con esta grasa visceral. Estas células son células inteligentes, necesarias, útiles, cuando están de tamaño normal. Cuando estas células crecen, ahí viene el problema. Va a haber hipertrofia, va a haber hipoxia, va a haber estrés del sistema retículo endotelial. Y si hay estrés del sistema retículo endotelial, va a haber activación de estos sistemas, Janus quinasa y del factor nuclear kappa beta, lo cual me va a producir inflamación. Si me produce inflamación, va a haber citoquinas. Y si hay citoquinas, se va a alterar el receptor de la insulina. Si se altera el receptor de la insulina, ¿qué va a pasar? La insulina estimula al adipocito para que forme adiponectina. Como empieza a haber resistencia a la insulina, la adiponectina empieza a bajar. Pero de otro lado, ¿qué va a pasar? La insulina normalmente tiene la capacidad de frenar la lipasa hormonosensible a nivel del adipocito. La frena, evita la lipólisis, la frena. Cuando empieza este problema inflamatorio, prácticamente ese freno disminuye y empieza a haber lipólisis. Pero el estrés del sistema reticular endotelial y la hipoxia va a condicionar un factor inducible que va a traer mayor cantidad de macrófagos. Y vamos a tener nosotros que va a haber más macrófagos, va a haber más inflamación, y al haber más inflamación, más citoquinas, y al haber más citoquinas vamos a tener más resistencia a la insulina y vamos a tener mayor cantidad de lipólisis. Y esa lipólisis va a condicionar de que empiece a liberarse ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres van a dar lipotoxicidad. ¿Dónde va a dar la lipotoxicidad? Obviamente que ya dio lipotoxicidad local. Pero esa lipotoxicidad se empieza a exportar. ¿A dónde se va a exportar? Se exporta al hígado, se exporta al músculo, al páncreas, al corazón, a los vasos sanguíneos. Y esa lipotoxicidad, ¿qué va a traer consigo? Va a repetir lo que prácticamente pasó a nivel del tejido adiposo. Va a haber cambios por la lipotoxicidad, estrés del sistema retículo endotelial, respuesta inflamatoria, se activa el Janus quinasa, el factor nuclear kappa beta, la función mitocondrial se altera, estrés oxidativo y vamos a tener insulinoresistencia a todos estos niveles. Es decir, esta célula inteligente, necesaria, útil, cuando crece, prácticamente se volvió enemigo nuestro. Cómo a partir del exceso de alimentos logramos, digamos, tener todas estas alteraciones. Entonces, la grasa está destinada, digamos, a formar sustancias y a guardar energía. Pero cuando le damos demasiado aporte calórico, vamos a tener nosotros insulinoresistencia, primero local, luego se exporta la grasa y la grasa va a dar insulinoresistencia a nivel de tipo sistémico. Entonces, la insulinoresistencia podemos decir que es la madre de la hipertensión, de la obesidad, de la hiperinsulinemia, la diabetes, la hipertrigliceridemia, de moléculas LDL densas y pequeñas, que baja el nivel de HDL y de la hipercoagulabilidad. ¿Y quién era la madre de la insulinoresistencia? Generalmente, en la gran mayoría de casos, es el sobrepeso. El exceso de peso, la metainflamación.
Cuando el adipocito está en un tamaño normal, la insulina estimula la producción de adiponectina. Cuando el adipocito crece hay insulinoresistencia, y si hay insulinoresistencia los niveles de adiponectina caen. La adiponectina es necesario. Por cuestión tiempo solamente me voy a dedicar a remarcar a nivel de pared vascular. ¿Qué pasa a nivel vascular? ¿Qué acciones tiene la adiponectina? Inhibe la adhesión de monocitos, disminuye la expresión de moléculas de adhesión, el PCAN, el ICAN, el BCAN, todo eso lo disminuye. Inhibe la transformación de células espumosas, es decir, que el macrófago no se coma la grasa para que no forme la célula espumosa. Disminuye la proliferación de células de músculo liso migratorio, incrementa la producción de óxido nítrico en las células endoteliales y promueve la angiogénesis. Lo mismo tiene acción en el hígado, en el músculo, que en esta vez no vamos a mencionarlo. Pero la adiponectina, en forma muy simple, podemos decir que llega a su receptor y su receptor me estimula algo sumamente útil, que el sistema AMP quinasa, que es un sistema eminentemente catabólico. Es un switch metabólico. El sistema AMP quinasa lo activa, bloquea malonil coenzima A, aumenta la carnitil-palmitil-transferasa y permite la oxidación de ácidos grasos a nivel de las mitocondrias. Cuando uno camina, aumenta la AMP quinasa, estimula la AMP quinasa. Cuando uno toma metformina, estimula la AMP quinasa. Pero cuando uno está con una cantidad adecuada de tejido graso y hay una buena cantidad de adiponectina, vamos a tener nosotros estimulado la AMP quinasa y vamos a tener la tendencia a oxidar la grasa, y por otro lado, el AMPK bloquea la proteína unida a esteroles relacionados con esteroles, lo cual va a disminuir la acetilcoenzima A carboxilasa, la sintetasa de óxido nítrico y otro tipo de sustancias, lo cual va a condicionar disminución de formación y, por otro lado, va a estimular las enzimas que van a permitir la oxidación de grasas. La idea es que la grasa no se acumule indebidamente, porque la grasa es totalmente tóxica. ¿Quién logra eso? Estimulando el sistema AMP quinasa. ¿Y quién estimula AMP quinasa? Entre varios. Tenemos la actividad física, tenemos la adiponectina, tenemos la metformina y la leptina también estimula. Pero en obesidad, en sobrepeso, hay resistencia a la leptina. Y si hay resistencia a la leptina, el sistema AMP quinasa también va a estar, digamos, bloqueado. Tiene 3 minutos, doctor Maceda. Todavía 8 me quedan, doctor, según mi reloj. Está todo calculado acá. Acá tenemos, por ejemplo, el receptor de insulina, como cuando prácticamente se activa va a haber la fosforilación en tirosina y prácticamente el GLUT4 va a permitir el ingreso de la glucosa. Pero cuando hay células que no están capacitadas para almacenar demasiado lípido, vamos a tener moléculas de diacilglicerol, de monoacilglicerol, de tal suerte que estas van a oxidarse si la persona camina, si la persona hace deporte, en fin, si no es sedentaria. Pero si la persona es sedentaria y encima come y encima se empieza a depositar indebidamente en ciertos tejidos, esto va a hacer que el diacilglicerol esté en el citosol. Estando en el citosol, se estimula el sistema proteína quinasa C, y la proteína quinasa C me va a traer alteraciones de tipo metabólico. ¿Por qué? Porque la fosforilización va a ser en serina, y si es en serina, prácticamente el GLUT4 el transportador de glucosa no va a actuar y la glucosa no va a ingresar a la célula y empieza a haber hiperglicemia. Como a partir de grasa podemos nosotros empezar a tener problemas de tipo metabólico. Y acá tenemos, en una persona delgada, uno tiene 5 grupos familiares a nivel, digamos, intestinal. Los que van a predominar son los firmicutes y los bacteroidetes. La persona delgada tiene fundamentalmente predominio de bacteroidetes, pero los bacteroidetes, ¿qué va a hacer? Cuando uno come fibra, tiene bacteroidetes y el bacteroidete va a sacar butirato, va a sacar acetato y propionato. Sobre todo, lo útil, el butirato y el propionato, porque el acetato va a servir para moderadamente para que se deposite grasa a nivel del hígado.
pero el butirato y el propionato va a actuar, digamos, sobre este receptor de proteína G41 y receptor de proteína 43, que va a permitir que en el intestino se formen sustancias antiinflamatorias. Y por otro lado, el butirato va a servir para que la mucosa tenga un buen mucus y la relación, la unión entre célula y célula no sea penetrable, que no sea penetrable por sustancias para evitar la inflamación. Y por otro lado, una persona gordita no va a tener bacteroidetes, va a tener fundamentalmente más cantidad de firmicutis. Y los firmicutis prácticamente van a tener que este epitelio sea totalmente malo, pésimo, de tal suerte que los lipopolisacáridos penetran, activan el TDR4 y aumenta la inflamación. O sea, un paciente gordito que tiene bastante firmicutis, obviamente cuando come grasa, obviamente cuando mueren las bacterias, los lipopolisacáridos penetran y prácticamente producen inflamación a nivel intestinal. Pero la inflamación no queda solamente a nivel intestinal, porque todas esas partículas que penetran prácticamente mediante los kilomicrones pueden llegar al tejido graso, pueden llegar al músculo, pueden llegar al hígado, y ahí producen inflamación y disminución de la sensibilidad a la insulina. Y la obesidad produce cambios en la microbiota intestinal y disminuye la Z01, la oclutina, que son los que permiten la impenetrabilidad, y el sistema endocannabinoide en el paciente obeso va a estar hiperestimulado. Entonces, la dieta hipergrasa va a condicionar cambios en la microbiota intestinal, aumento de la permeabilidad, absorción de lipopolisacáridos, produce una endotoxemia metabólica, y la endotoxemia metabólica activa los sistemas TLR4 y produce inflamación sistémica leve. Pero la dieta hipergrasa tiene la capacidad de los cambios de la microbiota intestinal. Va a aumentar los firmicutis, y los firmicutis van a sacar más calorías de los alimentos, de tal suerte que aumenta la grasa corporal, y si aumenta la grasa corporal empieza todo el problema de ácidos grasos libres circulantes y me activa el sistema TLR4 y empieza a haber inflamación sistémica leve y las enfermedades metabólicas. Y acá tenemos, por ejemplo, célula beta y un macrófago. Ambos tienen, por ejemplo, diferentes tipos de... El tiempo está confabulando contra uno. Apoyo, joven, por favor. Faltan 2 diapositivas nada más. No sé, quiero ver. Una de las últimas es. Sido el 23. Sí, ahí pongo cualquiera, yo meto. Más, un poco más. O deja ahí, yo los avanzo. Una relación, la realización, Entonces acá tenemos la célula beta y el macrófago, tienen presencia del TLR, acá hay TLR4, TLR2 y acá hay TLR4. Como el ácido graso y la molécula de L estimulan esto y producen toda la cascada inflamatoria. Pero los productos finales de glucosilación avanzada actúan sobre el receptor de la célula beta, la glucosa. Cuando hay hiperglicemias actúa, produce estrés y activa el sistema caspasa, lo cual va a producir también sustancias inflamatorias, y esas sustancias inflamatorias estimulan más inflamación a nivel de las propias células. Y acá tenemos cuando hay esta inflamación sistémica, ya todo el organismo, ¿qué va a suceder? Todo prácticamente está inflamado, el páncreas, el hígado, el tejido adiposo, el músculo. Y vamos a tener nosotros diversos tipos de secuencias que al final de cuentas vamos a tener nosotros, por ejemplo, se afecta el páncreas y al final tenemos nosotros hiperglicemia, y la hiperglicemia aumenta, digamos, los TLR y sobre todo los receptores para los productos finales de glicolización, y tenemos factor nuclear kappa beta alterado, estimulado, y tenemos una
inflamación de bajo grado, sistémica. Al final de cuentas tenemos nosotros resistencia a la insulina totalmente globalizada. La grasa se inflamó, llegó a esto, pero el páncreas se inflamó, aumentó la glucosa, estimuló todos estos sistemas inflamatorios y todo al final conlleva a que exista una resistencia a insulina a nivel sistémico. Y el AMPK es un sistema fundamentalmente, es un switch metabólico indispensable, que es eminentemente catabólico. Cuando se activa, prácticamente me va a permitir la biogénesis mitocondrial. Biogénesis mitocondrial es decir, el organismo va a tener la capacidad de formar más mitocondrias. Y si tiene mitocondrias útiles, estas van a poder oxidar las grasas. Pero si una persona para sentada, si una persona prácticamente no se mueve, esta biogénesis mitocondrial cae. Y una persona que no hace deporte, si se le hace biopsia de músculo, tiene pocas mitocondrias. La persona que camina, que hace deporte, que hace resistencia, se le hace una biopsia muscular, tiene mayor cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Por esta estimulación de la biogénesis mitocondrial. De otro lado, cuando se estimula MP quinasa, aumenta la carmetiltransferasa y a nivel de la mitocondria vamos a tener mayor oxidación de ácidos grasos. Para terminar ya, esto es lo ultimito que se está tratando. Por ejemplo, ya se ha probado que la actividad física, que la dieta inducida, dieta que induce pérdida de peso, las estatinas, la sitagliptina, van a tener acción sobre la expresión de TLR. Al disminuir la TLR, ¿yo qué consigo? Disminuir las citoquinas inflamatorias. Entonces, la actividad física. Probablemente cuando usamos estatinas, cuando usamos sitagliptina, lo que estamos haciendo es disminuyendo receptores TLR, estamos disminuyendo inflamación, que es el gran problema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Conclusiones. Varias enfermedades como diabetes, hipertensión, arteriosclerosis tienen como vínculo común la inflamación. Esta inflamación de bajo grado y sistémica ha recibido recientemente el nombre de metainflamación, inflamación metabólica o inflamación silenciosa. El exceso de nutrientes provoca estrés del sistema retículo endotelial, los ácidos grasos depositados estimulan la proteína quinasa C, los TLR son activados por diversas moléculas, condicionando la inflamación. Un estilo de vida saludable es la mejor opción preventiva de esta metainflamación. Actualmente hay estudios dirigidos a desactivar este proceso de tipo inflamatorio. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Eso lo dijo Hipócrates muchos años antes de Cristo. Doctor Maceda, muchas gracias por su exposición. Hubiéramos querido tener preguntas de los asistentes, pero estamos lamentablemente con el tiempo.